En esta noche hermosa queremos saludarle en el nombre del Señor, darle la bienvenida a nuestro canal de estudios bíblicos. Lámpara a nuestros pies es tu palabra. Como siempre, mi nombre es Onelio, el hermano Onelio, y encantado de darle la bienvenida, encantado de saludarles a todos nuestros hermanos y amigos que nos visitan, que nos ven, no solamente aquí en Miami, Florida, Estados Unidos, sino también en otras partes del mundo. Le damos una calurosa bienvenida, le amamos, un beso, un abrazo cristiano. En la noche de hoy, por cierto, una noche hermosa, espléndida acá en Miami, con una temperatura ideal, queremos hablar un poquito acerca de lo que hemos hecho en estos días. Días atrás comenzamos un estudio acerca de acontecimientos futuros, o lo que es lo mismo la doctrina escatológica. Y estuvimos hablando acerca de los acontecimientos que todos sabemos se acercan, que es la gloriosa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya se acerca, sentimos los vientos de los aires de su venida y lo palpamos. Estuvimos hablando de esos acontecimientos, de esos hechos o de esas fases que componen a la segunda venida del Señor, como es el arrebatamiento de la iglesia, las bodas del Cordero, la gran tribulación, su venida y su puesto los pies en el monte de los olivos. Todo esto hemos tratado en estos días y también hemos hablado acerca de lo que significa, estuvimos clarificando, ventilando lo que significa la higuera, la parábola de la higuera en todo esto. Nosotros no quisiéramos dejar este estudio así incompleto, repito, de acontecimientos futuros, y queremos retomar las palabras de profecía predictiva que dijo nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 24 y Lucas capítulo 21, porque ambos capítulos hablan de un mismo hecho que aconteció, uno contado por el apóstol Mateo, uno de los 12 discípulos del Señor, y el otro capítulo, el capítulo 21, contado por el médico Lucas, pero igualmente inspirado, sin errores, por el poder, por la gracia, por el amor del Espíritu Santo hacia nosotros. Entonces, sin más, queremos abordar el estudio o más bien conversar con ustedes acerca de la palabra del Señor, sobre todo en Mateo capítulo 24. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, te rogamos tu dirección, tu bendición para este tiempo, tanto de nosotros los que estamos aquí como los que están del otro lado de la cámara. Bendícenos en el nombre de Jesús, te lo rogamos. Amén. Si hay un pasaje hermoso en la Biblia y muy significativo, es el capítulo 24 del libro o del Evangelio según San Mateo. En esta ocasión, si nosotros vemos, Jesús había salido del templo y los discípulos le hicieron preguntas acerca de su venida y acerca de muchas cosas que ellos estaban intrigados. Y en el versículo 3 del capítulo 24 de Mateo 24, 3, el Señor dice: y estando él sentado en el monte de los olivos,
Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Es muy interesante, yo no puedo pasar por alto de que los púlpitos del Señor Jesucristo, lo mismo era una barca, que era el desierto, que era una playa, como también en este caso tomó como púlpito el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era una elevación que estaba en el lado este, el lado derecho de la ciudad de Jerusalén. Entre la ciudad de Jerusalén y el Monte de los Olivos había un torrente de Cedrón, un valle, el Valle de Cedrón, que se llamaba, una anchura más o menos de 800 metros, casi 1 kilómetro. Es una topografía hermosa. ¿Qué puedo decir? El Monte de los Olivos en los días del Señor Jesucristo se convirtió en su cuartel general, en el lugar donde Él se refugió en varias ocasiones, muchas para orar, para buscar del Padre, y en otras ocasiones pues el día del domingo, el domingo de las Palmas, pues Él salió de este lugar del Monte de los Olivos, y es en el Monte de los Olivos donde Él va a poner sus pies cuando Él venga por segunda vez a reinar con poder. Es aquí donde Él va a poner sus pies, y el monte, dice la Biblia, que se va a partir en cuatro pedazos. Así que estando Él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas. Porque el Señor había hablado ya con ellos, y le había dicho que del templo no iba a quedar allí piedra sobre piedra. El templo de Jerusalén era el templo. En Jerusalén se construyeron varios templos. El primero de ellos lo construyó Salomón. En los días de Salomón, estamos hablando del año 1000 aproximadamente. Este templo fue destruido por Nabucodonosor, y en su lugar se construyó el templo de Zorobabel, allí mismo en Jerusalén, pero lo construyó Zorobabel cuando ellos regresaron del exilio, aproximadamente en el 515 a.C. se inauguró el templo hermoso de la ciudad de Jerusalén, el lugar donde el pueblo de Israel y Dios se encontraban. El pueblo de Israel como nación y el Señor se encontraban en ese lugar, en el lugar santísimo. Hoy en día los templos, el templo de Dios somos tú y yo. Si en nosotros habita el Espíritu Santo, nosotros somos templos. Pero en la antigüedad, en los días de Israel, la presencia de Dios moraba allí en el templo de Jerusalén. Fue el primero, el de Salomón; el segundo, el de Zorobabel; y el tercero, un tercer templo que se construyó, que es el templo de Herodes. El rey Herodes lo construyó unos años antes del Señor aparecer en escena. Y ellos le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y es importante esta pregunta o esta expresión: ¿qué señal habrá de tu venida, o sea, de la segunda venida, y del fin del siglo, del presente siglo? Porque la Biblia divide el tiempo. El siglo anterior, que es de la creación hacia atrás, hacia la eternidad, es el siglo anterior. El presente siglo va ahora desde la creación hasta la segunda venida de Cristo. Y el siglo venidero del que habla la Biblia en muchas ocasiones
se cuenta el tiempo a partir de la segunda venida en adelante, porque a partir de la segunda venida en adelante es el Rey, es el Señor quien toma la dirección del mundo. Y a ese final del siglo, el final del siglo de este tiempo, el final del siglo presente, es a lo que se refiere la pregunta de los discípulos. Versículo 4, respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Yo quiero hacerles observar algo, hermanos y amigos. San Mateo capítulo 24, 4 al versículo 15, Jesús habla de hechos, de acontecimientos que iban a suceder. Aunque él habló y ligó varios tiempos, Mateo 24, del 4 al 15, el Señor está hablando de hechos, de acontecimientos que sucederían antes, previo a la segunda venida de Él. Y Él dijo, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esta es una época, este es un tiempo de mucho engaño, de mucha maldad. Mira que nadie os engañe, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, así sea. Vendrán, este es el tiempo de venir falsos cristos. Ha ocurrido en la historia, ha pasado en diversas naciones, en diversos países, que personas quieren suplantar a la personalidad del Señor Jesucristo. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra, rumores de guerra. Todo esto es lo que está aconteciendo ahora. Este es el tiempo de estas señales. Oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El fin del gentilicio, el fin de este tiempo, no del mundo. El mundo no termina hasta después del milenio, cuando será pasado por fuego, cuando todo será deshecho. El mundo todavía le falta muchos años para que él termine, pero sí está terminando el tiempo del gentilismo, el tiempo de la iglesia ahora en la tierra, el presente siglo que está terminando. Porque se levantará nación contra nación, versículo 7, y reino contra reino, habrá pestes. Pestes son enfermedades, lo que estamos viviendo hoy en día. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Si hay alguien que no tiene miedo de hablar del futuro, porque lo conoce como el pasado, como el presente, como cualquier cosa, es el Señor Jesucristo. Él es la única persona, las personas de la divinidad son los únicos que conocen el tiempo futuro, el tiempo que nosotros no vemos. Aún ni los espíritus malvados, aún ni el enemigo espiritual, ni los dioses falsos que ellos se buscan, que ellos inventan para que la gente le adoren directa o indirectamente a Satanás. Nadie, no hay ningún ser que conozca el futuro. El único que lo sabe es Dios. Y si hay un ser humano que lo sabe, es porque Él lo ha hablado aquí en la palabra o lo ha querido revelar directamente. Pero el único ser que sabe del futuro es Dios. No hay más nadie que tenga esta cualidad. Versículo 8, y dice, y todo esto, los terremotos, las pestes, las hambrunas, las guerras entre las naciones, entre los reinos, dice, y todo esto será principio de dolores.
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y esto es un indicador que nosotros debemos tener en cuenta. Si tú eres aborrecido en el lugar donde tú vives, en el lugar donde tú trabajas, porque eres cristiano, y eres aborrecido sin justa causa, nada más porque eres cristiano, porque te apegas a los principios cristianos, tú eres feliz, tú eres bienaventurado, porque el Señor dijo que esto le iba a suceder a sus seguidores. Entonces os entregarán a tribulación, matarán, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, se rechazarán. El odio hacia la iglesia va a estar presente. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto es algo que ocurre no con el mundo, sino ocurre dentro de la iglesia. Una de las características de este tiempo es la cantidad de falsos maestros, de falsos profetas. Falsos profetas son las personas que hablan de parte de Dios, pero lo hacen falsamente, porque enseñan en contra de la palabra. Y eso es una característica propia de este tiempo. La cantidad de falsos profetas que se levantarán y que engañarán a muchos cristianos. Por eso tú debes mirar bien en el lugar donde te congregas, en qué sitio te congregas. Te hablan un evangelio puro, te hablan un evangelio conforme a la palabra. Eso es importante tenerlo en cuenta. Versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere, y esta es la palabra clave del Señor en este tiempo, el que persevere, el que se mantenga hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino de todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hasta el versículo hasta el versículo 14, el Señor está hablando de hechos que van a anteceder a su venida, o al rapto de la iglesia. Van a anteceder al rapto de la iglesia. A partir del versículo 15, es como si ya hubiese sucedido el rapto de la iglesia, y el Señor sigue contando, porque Él le está hablando a su pueblo de Israel. Vamos a recordar de que a partir del rapto de la iglesia, que es un evento de la segunda venida de Cristo, donde Cristo llega a las nubes, se van, los muertos en Cristo se van, son resucitados, son levantados de sus tumbas, y posteriormente las personas, los cristianos que hayan quedado, y son escogidos, se irán con el Señor en las nubes para estar siempre con el Señor, dice la palabra. Pero aquí comienza un tiempo de gran tribulación, donde se van a quedar, por supuesto, los cristianos que no fueron tenidos por dignos de ir a la boda del Cordero. Pero también va a ser un tiempo en que Dios va a tratar con su pueblo Israel, y es también lo que se conoce como la apretura de Jacob. La apretura, porque Israel
que Jacob va a estar pasando por la gran tribulación, un momento difícil donde los habitantes de la tierra tendrán que pasar, pero va a ser la manera en que Dios va a tratar, vuelve a tratar con Israel para salvarles. Israel se va a quedar solo, como nación va a quedar solo, la ciudad capital de Jerusalén va a ser prácticamente destruida y Dios vendrá, el Señor vendrá en su rescate. Y es lo que se conoce también como la última semana de las 70 semanas que habló el profeta Daniel en el capítulo 9. Hoy no vamos a tratar a profundidad las 70 semanas, pero todos estos acontecimientos que ocurren a partir del versículo 15 ocurren en los 7 años de la gran tribulación, en la semana 70 de las 70 semanas proféticas de las que habló el profeta Daniel, porque las 70 semanas tienen que ver única y exclusivamente con Israel, no con la iglesia. La iglesia está en el cielo, celebrando bodas del Cordero. Y en la clase posterior, la clase que viene, vamos a estar hablando enfáticamente, categóricamente, de la semana 70 de la que habló el profeta Daniel. Versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, el lugar santo es el templo. Por eso, por estos días se habla tanto de la construcción del templo de Jerusalén. Todos estamos atentos, porque una de las cosas que tienen que estar listos para los días de la venida del Señor es la construcción del cuarto templo de Jerusalén, donde el israelita, donde el judío va a llevar su sacrificio, va a celebrar su culto levítico como se realizaba tiempos anteriores. Por eso la construcción del templo, que no se ha construido pero que está ahí, es también una señal para los cristianos de la inminente venida, del gran acercamiento de la venida del Señor Jesús a la tierra. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y el libro de Daniel está muy conectado a los acontecimientos de este tiempo. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo, el que esté en el campo no vuelva atrás. Ay de las que estén encintas en aquellos días y que críen, ora porque vuestra huida no sea en invierno, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, por causa de los escogidos. Los escogidos en este caso son los judíos, el pueblo de Dios, que también van a estar sellados, no marcados. La marca de la bestia es una cosa y el sello de los 144,000 es otra cosa, y es para Israel. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad aquí al Cristo, mirad, no lo creáis, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales. Es para que ustedes vean que el poder del diablo sobre sus instrumentos falsos puede manifestarse con poder. Puede haber poder en un instrumento del diablo. Puede haber poder. Dice, se levantarán falsos profetas, harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán aún a los escogidos. Ya lo he dicho antes. Si dijeren, mirad, está aquí Cristo, no salgáis, porque como el relámpago sale del oriente y se muestra en occidente,
así será también la venida del Hijo del Hombre. Muy hermoso, muy hermoso. Y bueno, después el Señor sigue contando de cosas que van a suceder a Israel. Él habla también de la parábola de la higuera, que ya en la clase anterior lo hablamos, lo tocamos. Pero lo que quiero decir es esto: Mateo 24, del 4 al 14, habla de señales antes del rapto de la iglesia. Y lo que se habla a partir de Mateo 24, versículo 15, son señales que tienen que ver, que van a ocurrir, cosas que van a suceder durante los días de la gran tribulación, que no es para la iglesia, es para el mundo y es para Israel. Esto era lo que quería decir a grandes rasgos. En Lucas 21, que es un pasaje paralelo, yo debo decir que este hecho aconteció en la última semana del ministerio público del Señor, la última semana, a mediados de la semana, martes, miércoles, aconteció estos discursos que él profiere desde el Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén, ya listo, preparado para dar su vida, su obra magna, para dar su vida en rescate por nosotros, los que hemos creído en Él, en su palabra, en su obra. Por eso queremos solamente hacer un preámbulo en la noche de hoy para hablar después acerca de la semana 70, y también, como dije días atrás, voy a hablar del tiempo de los gentiles. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Así que por ahora vamos a hacer un pare y venimos la semana que viene con más acerca de toda esta doctrina escatológica que está muy interesante y que se acerca en estos días. El Señor te dice en esta noche: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que no desmaye, confía en el Señor, que Él tiene corazón de Padre, que Él nos va a ayudar y vamos a llegar a puerto seguro con su fuerza, con su gracia. Dios te bendiga.